Hay un momento en que la mentira deja de ser propaganda y entonces se convierte en sistema. En Cuba ese momento llegó muy pronto, no después de años, no tras ningún fracaso. Llegó cuando la revolución empezó a avanzar. Y a menudo se dice que el conflicto con Cuba nació por intolerancia o por decisiones extremas. Pero la historia demuestra otra cosa. La agresión comenzó cuando Cuba decidió ser soberana. El primer hecho fue una condena sin crimen. En agosto de 1960, en la 7ª reunión de consulta de cancilleres de la OEA, celebrada en Costa Rica, Estados Unidos logra imponer la llamada Declaración de San José. Les convido a que la busquen. Este documento no condenaba ninguna invasión, no denunciaba ningún ataque cubano a otro país, condenaba algo distinto: las nacionalizaciones, la ruptura con la dependencia económica y el rumbo revolucionario de Cuba. En aquel momento, México fue el único país que no se sumó a esa condena. El resto cedió a la presión. Y ahí se sentó la base del aislamiento, no por lo que Cuba hizo a otros, sino por lo que decidió hacer por sí misma. El segundo hecho está relacionado con el petróleo y el bloqueo parcial de 1960. En 1960, y valga la redundancia, Cuba no producía petróleo. Todo el combustible se importaba. Y las refinerías que funcionaban en el país, la ESO, la Texaco de Estados Unidos y la Shell, que era mitad británica, mitad americana, eran empresas extranjeras instaladas en el territorio cubano. Cuando Estados Unidos decidió presionar a la revolución, una de sus primeras medidas fue cortar el suministro de petróleo. Para que el país no se paralizara, Cuba compró petróleo a la Unión Soviética, algo completamente legal para cualquier país o estado soberano. Pero cuando ese petróleo llegó a Cuba, ¿qué ustedes creen que pasó? Las refinerías se negaron a procesarlo. No por razones técnicas, no por falta de capacidad. Se negaron porque obedecían órdenes del gobierno estadounidense. Y eso habría dejado al país sin transporte, sin electricidad, sin industria. Ante este sabotaje, Cuba actuó como cualquier país responsable. Intervino y nacionalizó las refinerías, ofreciendo compensación basada en los valores que las propias empresas habían declarado. Así que no fue un robo, no fue una confiscación arbitraria, fue una respuesta a un intento de asfixia. La respuesta de Estados Unidos, ¿cuál ustedes creen que fue? El castigo. En octubre de ese propio año, 1960, Washington decretó el bloqueo parcial contra Cuba, prohibiendo la mayoría de las exportaciones y dando inicio formal al cerco económico. Entonces no fue una sanción por una dictadura, fue un castigo por no obedecer. ¿Y cuándo la guerra se volvió psicológica? Pues miren, como el cerco económico no bastaba, había que romper algo más profundo: la confianza, la familia, la moral del pueblo. Y ahí es donde la mentira entonces se volvió sistema. Se fabricó el miedo, se amplificaron rumores, se habló de caos y de persecución. Entre 1960 y 1962 se ejecutó la operación Peter Pan, donde más de 14,000 niños cubanos fueron enviados solos a los Estados Unidos tras una campaña que aseguraba falsamente que el Estado les quitaría la patria potestad a sus padres. No existía ninguna ley que permitiera eso, nunca existió. Eso fue una guerra psicológica, no con tanques, sino con pánico inducido. Entonces, la mentira religiosa entró en este capítulo, porque mientras en el exterior se hablaba de persecución religiosa, tienen que saber que en Cuba no se prohibió el culto, ni se cerraron las iglesias de forma general. De hecho, hubo pronunciamientos públicos de algunos religiosos reconociendo que la práctica religiosa continuaba y que no existía una persecución por motivos de fe. El conflicto entonces no fue con la religión, fue con sectores del clero implicados en actividades políticas y subversivas. Cuando la jerarquía reaccionaria llamó al enfrentamiento, el pueblo creyente no respondió, y eso también se olvida. Mi gente, nada de esto fue improvisado, nada fue casual. El aislamiento diplomático, el bloqueo económico, la guerra psicológica y la mentira sistemática formaron y forman parte de una estrategia temprana. No porque la revolución fracasara, sino porque amenazó privilegios. Entonces, 67 años después
Cuando la mentira se volvió sistema, la memoria se volvió defensa. Y defender la memoria, mi gente, también es defender la revolución.